buenas, os damos la bienvenida un día más a esta sección de entrevistas que prepara la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros autores, fue uno de los primeros que entró a formar parte de la editorial y se llama David Osman. Nos viene a hablar de bolsa, que es un tema muy importante y sobre todo a día de hoy, pero bueno, todo esto nos lo va a contar él muchísimo mejor. Muy buenas, David. Buenos días, Ángela. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué relación guardas con la bolsa? ¿A qué te dedicas? Pues mira, actualmente estoy, pues gracias al teletrabajo, con una asesoría patrimonial. Entonces asesoramos clientes particulares en sus inversiones, le hacemos un análisis de riesgo o si quieren tomar ellos las riendas de sus inversiones, invertir en activos un poquito más de riesgo de los típicos de acciones y bonos, pues les enseño a invertir y cuidar su dinero. Uh-huh. ¿Y tú qué tienes que ver con... ¿Por qué te decidiste a escribir este libro, básicamente? Pues mira, yo estudié Derecho y Economía. Uh-huh. En Economía siempre me apasionó la parte bursátil. Hice máster de bursátil, me saqué las licencias de operador de bolsa y mercado de futuros y he estado colaborando en despachos de derecho tributario y asesorías patrimoniales y al final pues es lo que más me ha interesado y ahora pues gracias a la pandemia pues monté mi asesoría que al final a través del Zoom, que es una herramienta genial, llegas a muchos más clientes. Genial. Pues para adentrarnos ahora en el tema, para todos los que no lo sepan, ¿qué es la bolsa? Pues mira, la bolsa además a día de hoy que está súper democratizada, con todas estas aplicaciones de móvil que puedes invertir a muy bajo costo, es lo que mueve el dinero en el mundo. Es un espacio regulado donde se compran y venden muchos activos, no solo acciones. Acciones es lo que vemos en el telediario y de lo que podemos usar para empezar porque es lo más sencillo, que es de estas empresas grandes y medianas que cotizan en bolsa y dividen su capital social en unas acciones que se pueden comprar y vender y ese precio refleja lo que la gente piensa de esa empresa, porque el problema de hoy con tanta publicidad que se le da al tema es que el precio no se atañe a razones meramente objetivas, es muy subjetivo y por eso hay que entender muy bien lo que es el mercado para poder jugar en él, porque si no, son muchos los factores que están día a día mellando en la integridad de la bolsa. ¿Y cómo ha evolucionado este concepto hasta el día de hoy? El concepto de bolsa, lo que te digo, o sea, yo creo que el factor importante es que se ha democratizado. O sea, si hablamos, por ejemplo, hace 100 años, que estamos a punto de cumplir el último crack gordo mundial de bolsa, porque el del 2008, digamos que no fue tan generalizado, pero el último crack era gente con muchísimo dinero que compraba acciones en bolsa lejos del carácter especulativo y más por el afán de tener unos ingresos a futuro, porque hay dos tipos de acciones que son las acciones de crecimiento y las acciones de valor. Las acciones de crecimiento, que son las que normalmente se compraban hace 100 años, era una energética, una telefónica, algo que va a seguir creciendo poco a poco a lo largo de muchos años y me va a dar valor en un futuro. Y ahora estamos haciendo un cambio muy importante hacia las acciones de valor y son esas acciones que a muy corto plazo me dan un valor muy importante, aunque en realidad no tengan asegurada su existencia a largo plazo. Me llama la atención que en el libro hablas de dos conceptos, uno es el mercado oso y otro el mercado toro. ¿Qué es esto? Sí, los osos y los toros, bueno, aparte es un referente histórico, porque el oso se refería hay una peli muy famosa en la que un cazador sale a cazar osos. Esas pieles se vendían antes de cazarlo. Entonces tú estabas vendiendo algo que no sabías que ibas a tener. Entonces, aplicado al mundo de la bolsa, el mercado oso es cuando el valor general de la bolsa está bajando y el mercado toro cuando está subiendo.
ya se ha estandarizado que cuando el mercado baja un 20% más se convierte en oso y cuando vuelve a rebotar para arriba un 20% más se convierte en toro. Pero básicamente son los ciclos de subida y bajada de la bolsa. Hablando de tema mercados, ¿en qué se diferencian el mercado continuo del alternativo? El mercado continuo es lo que vemos en el telediario. El IBEX 35 ha subido X. Es un mercado de negociación en el que tú puedes comprar y vender acciones a tiempo prácticamente real. Tú metes una orden y una orden de compra, si se cruza con una orden de venta, estáis de acuerdo en el precio, se vende. El mercado alternativo es el primer paso de empresas más pequeñas que no salen al continuo por el volumen de negocio que tienen y esas acciones se compran y venden haciendo un contrato. No es tan inmediato, no es meter una orden en una plataforma online y si se cruza con otra ya está hecho. Esa es la principal diferencia. Ambos son de empresas, pueden ser sociedades anónimas, limitadas, pero es la inmediatez de la compraventa de las acciones lo que los distingue principalmente. ¿Y quién negocia en los mercados? En el mercado alternativo y en el mercado continuo podemos negociar todos. Es verdad lo que te digo, que tienes estas aplicaciones tipo eToro, tipo Robinhood, que está tan de moda en estos días, que puedes negociar en los mercados continuos de cualquier parte del mundo. Porque es eso, es simplemente, tú dices, quiero comprar acciones de Editatum a 10 euros. Y alguien dice, oye, yo tengo una acción a 10 euros que te quiero vender. Pum, pones la orden y se vende inmediatamente. Negociar, podemos negociar todos. Detrás hay unas comisiones, unos gastos, o en el caso de España, unos impuestos que ahora se les ha ocurrido poner asociados, pero todos podemos negociar en los mercados. ¿A qué te refieres cuando hablas en el libro de que hay que invertir para ahorrar y no para controlar la empresa? Claro, como el libro está dirigido a la gente que empieza y tiene unos pequeños ahorros, no es que sean inversores activos, inversores con un gran capital, si quieres invertir en acciones, el mercado continuo básico que todo el mundo conoce, la gracia es acciones de crecimiento o acciones de valor que sepas que de aquí a X tiempo, el plazo que te marques, te va a reportar un beneficio. El libro no está dirigido para grandes inversores de grandes fortunas que lo que quieren es hacerse con un 2, un 3, un 4% de una empresa y ese es un volumen lo suficientemente grande para entrar en un consejo directivo y son los famosos activistas, que siempre es para cambiar algo dentro de la empresa. ¿Y cuáles son los riesgos de operar en bolsa? Ahora mismo el riesgo más importante que tenemos que tener en cuenta, porque lo estamos viendo, es la volatilidad dada por la incertidumbre. Tenemos un virus que no termina de irse, tenemos un ritmo de vacunación que en unos países es excesivamente lento y en otros van mucho más rápido de lo que nos hubiéramos imaginado y eso hace que las acciones suban o bajen de precio mucho en muy corto tiempo. Esa volatilidad asusta porque tú compras acciones de una empresa y de repente mañana resulta que por una nueva moda, porque suelen ser modas, ese producto ya no se vende y la acción baja un 10%. Entonces tú te asustas, has perdido un 10% de tu inversión. Si has cogido una acción de crecimiento, sabes que de aquí a lo mejor pues 6 meses, un año, lo que tarde en recuperarse, recuperas el dinero. Pero la volatilidad yo creo que es el riesgo al que ahora mismo todos estamos más preocupados porque viene dada por muchos factores, desde la pandemia hasta la reacción de los gobiernos y los bancos centrales, hasta un tweet que se hace trending topic en plataformas como Reddit, que pasó hace un mes con la tienda Game. Al igual que estamos viendo que hay riesgos, también hay oportunidades tanto a corto plazo como a largo plazo. Cuéntanos. Sí, las oportunidades son, si estamos en realidad un poco atentos a la realidad que nos rodea. Ahora tenemos un claro ejemplo en el contexto en el que estamos. No podemos volar. Entonces estamos en casa deseando subirnos a un avión. Cuando podamos volar, nosotros escogeremos la aerolínea que más nos guste. La aerolínea va a empezar a vender y va a tener más ingresos. Pero
si vamos al subyacente de la aerolínea, da igual qué aerolínea compres, en Europa, por ejemplo, el 90% de las aerolíneas hacen sus reservas a través de la misma plataforma. Entonces da igual que tú viajes en una aerolínea, yo viaje en otra, esa plataforma va a vender 2 billetes de avión, va a tener ingresos de 2 personas. Tenemos oportunidades claras después de una caída como la que tuvimos, de que sectores muy golpeados, como son el del turismo, empiecen a recuperar volumen de negocio y a subir. Tenemos unas ayudas europeas en Estados Unidos, en todo el mundo, de capital, que según en lo que sea en Estados Unidos, por ejemplo, va a haber unos planes de infraestructura muy fuertes. Sabes que de golpe el gobierno se va a gastar miles de millones de dólares en construir trenes, carreteras, mejorar aeropuertos. Tienes todo un sector industrial y de la construcción que se va a ver beneficiado de esa inyección de capital. Son oportunidades que las vemos en los mismos telediarios, no tenemos que buscar mucho más allá. ¿Y por qué es importante diversificar en bolsa? La diversificación es siempre muy importante, sobre todo en momentos de alta volatilidad. Ahora tenemos, por ejemplo, la subida de los bonos americanos a 10 años, que marca un poco la pauta a largo plazo de las acciones. Los bonos están dando mucha más rentabilidad, entonces todas las acciones de crecimiento están perdiendo atractivo, porque yo compro una acción de crecimiento que suele ser a largo plazo, porque otras alternativas no me dan a largo plazo esa rentabilidad. Entonces, si los bonos suben, las acciones bajan. Si yo toda mi cartera la tengo en acciones de crecimiento, como suelen ser todas las tecnológicas, por ponerte un ejemplo, mi cartera al completo se va a ver muy afectada. Si yo tengo un mix de acciones de valor, acciones de crecimiento, sector industrial, sector turismo, tecnológico, puede que unas bajen, pero otras suban. Entonces voy capeando un poco la ventisca si planeo una inversión a más largo plazo. Y si es a corto plazo, es mucho más evidente, por lo que te digo, si yo quiero comprar hoy algo para venderlo dentro de una semana, si no he diversificado, no voy a poder vender una semana. Voy a tener que esperar 1, 2, 3, 4. Ahora yo, por ejemplo, quiero invertir en una empresa, da igual cuál sea. ¿Qué debo saber de esa empresa antes de dar el paso? Lo primero que deberías saber es dónde opera, porque a día de hoy tenemos economías que se están estancando, como podrían ser la española, en el que el paro no deja de subir y va a seguir subiendo, empresas que van a cerrar, va a haber poco volumen de negocio para un tipo de empresas, y economías que están despegando, como puede ser la americana, países como Israel, que está casi el 100% de la población vacunada. Entonces, según dónde opere mi empresa, sé que tiene un potencial de ingreso fijo mayor o menor. Entonces, ahora mismo es muy importante saber dónde opera la empresa. Luego, el sector, por lo que te digo, puede que en España haya un paro alto, podemos deducir que el comercio se va a ver un poquito afectado porque si la gente no tiene trabajo no consume, pero si el gobierno con esas ayudas que en algún momento llegarán decide, en lugar de dar como los americanos un cheque directo a cada ciudadano de $1.200, decide construir rotondas, que es algo muy español, pues ya sabemos que empresas de construcción van a recibir directamente todo ese dinero. Entonces sería dónde está ubicada, a qué se dedica, son los dos factores más importantes a día de hoy. ¿Y qué destacarías de los impuestos relacionados con la inversión? Bueno, es un tema delicado. Yo considero que todo impuesto es una manera de legalizar el hurto, porque si tú trasladas algo tan simple como el dinero que ganamos corresponde a unas horas que dedicamos al trabajo que hacemos. Entonces, tú tienes que dedicarle horas a investigar empresas, a invertir, has tenido que dedicar horas para tener ese dinero para poder invertir, que yo por el simple hecho de querer mover mi dinero de una cuenta bancaria, que me da muy poco interés porque los intereses ahora mismo están casi en cero y hay países donde negativo, a invertir a algo como es la bolsa, que me cobren
un impuesto solo porque el gobierno necesita una inyección de liquidez es traspasar al ciudadano un gasto que no le corresponde. Pasamos al apartado del libro en el que directamente nos cuentas cómo hay que hacerlo para invertir. Vamos a invertir. Nos cuentas que primero hay que escoger qué títulos o acciones quiero. Eso más o menos lo hemos hablado. También los plazos y objetivos. Y el tercer paso, bueno, aprender a medir el riesgo. Y lo que te quería contar, que era el cuarto paso, órdenes stop loss de venta. ¿Qué es esto? Eso es algo súper para la gente que un dinero a un plazo más cortito y no quiere perder X porcentaje. Entonces, imagínate que tú tienes 1.000 euros que quieres invertir, te han dicho que la empresa que gestiona las reservas aéreas y de cruceros es buena empresa, entonces tú compras acciones de esa empresa y dices, pero es que esos son mis ahorros, yo esos 1.000 euros los tengo ahorrados, estoy dispuesta a perder un 20%. Entonces tú compras acciones de esta empresa que a día de hoy está a 61 euros, haces el cálculo y dices, si cae hasta 49 euros, yo vendo. Eso es una stop loss. Quiere decir que si cae más ahí, tu orden de venta se ejecuta automáticamente y no vas a perder más dinero. Es súper importante porque nos marca siempre el límite de dinero al que estamos dispuestos a perder. Y el quinto paso, hablas de monetizar las ganancias. ¿Cómo es esto? Al igual que nos debemos marcar un margen de pérdida, es importante también que no seamos avariciosos. Si invertimos y de repente en un plazo de, por ejemplo, un mes hay una muy buena noticia de esa empresa sube de golpe un 20%, un 20% en un mes es un beneficio muy elevado, que si sacamos el TAE de ese 20%, claro. pues ningún banco te va a dar algo así. Monetiza las ganancias, vende las acciones, coge ese beneficio, porque así como hay una noticia que hizo que tu acción subiera un 20%, mañana resulta que la noticia estaba exagerada y te baja un 30%. Estate contento con ese 20% y vende. Y hablas de acciones, pero ¿qué hay más allá de las acciones? Las acciones al final es lo más popular, porque es lo que la gente escucha en el telediario, en la tele, en las películas, en todas partes. Pero el porcentaje de dinero que mueven las acciones respecto a todo lo que deriva de esas acciones es minúsculo. Los derivados financieros son lo que realmente mueve el capital en el mundo. Son las opciones de compra-venta, son los futuros, son los warrants a pequeña escala. Hay un montón de instrumentos que derivan de todas estas acciones o commodities como el oro, el petróleo, en un futuro cercano el agua, el café, la naranja, y todo deriva de eso, está sujeto al precio al que se venden esos instrumentos, pero tienen lo que se llama coloquialmente un apalancamiento. ¿Vale? Tú inviertes en pequeño, sube mucho más rápido, baja mucho más rápido, tienes más riesgo, más beneficio, y por eso hace que el volumen de dinero que mueven todos los derivados sea, no te sé decir la cifra, pero a lo mejor 500, 1000 veces más. Aprovecho que has mencionado los warrants, ¿qué son? Los warrants son a pequeña escala una réplica de lo que se llaman las opciones. Las opciones es algo que los ejecutivos de las empresas conocen muy bien. A ti te pagan en una empresa y te dicen, te vamos a dar opciones de acciones. Entonces tú tienes la posibilidad de comprar una acción en una fecha dada a futuro a un precio fijo. Entonces yo puedo comprar una opción, un warrant tipo call, que es al alza, que quiere decir que yo me aseguro el precio de una acción, imagínate 10 euros por una acción X, yo creo que va a subir, digo que de aquí a diciembre voy a pagar 10 euros. Si la acción vale 11, 12 o 13, esa diferencia la gano yo. Si yo pienso que va a bajar, lo contrario, una opción o un warrant tipo put a la baja y yo digo, no, yo te voy a vender el 10 de diciembre las acciones de la empresa X a 10 euros.
Si la acción cuesta 9, 8, 7, esa diferencia la gano yo. Jugamos al alza y a la baja. Las opciones es para grandes capitales y tiene otras herramientas distintas, y los warrants para un capital más pequeño, es más son opciones de cobertura, lo usan para cubrirse en inversiones un poquito más grandes. Pasemos a hablar de los índices. Cuéntanos qué son y cómo se miden. Los índices normalmente son uniones de empresas representativas del mercado, suelen ser ponderados, que eso es decir, que cada empresa tiene un peso relativo que va estrictamente ligado a su peso en la economía. En España, por ejemplo, tenemos el IBEX 35, que son las 35 empresas más líquidas, que no las más grandes de España, aunque en el 99% de los días que se calcula el IBEX, las más líquidas son las más grandes. Tenemos, por ejemplo, el Nasdaq en Estados Unidos, que son tecnológicas, el Dow Jones, que es industrial, el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes, un Wilshire 2000 y 5000, que son las 2000 y 5000 más grandes. Entonces son uniones de empresas que representan un trocito de la economía. Nos pueden indicar cómo va la tecnología, cómo va la industria, cómo va la banca, o en el caso de España, cómo va la economía española en general, porque es un mix de todos los sectores. Y en el tema bolsa, ¿qué son la paridad y la elasticidad? La elasticidad la vemos cuando compramos todos los derivados, ¿vale? Y eso nos refleja un 1% de incremento del subyacente, o sea, sobre qué deriva lo que estamos comprando, afectar a nuestro activo financiero. Si tenemos una elasticidad del 5%, una subida del 1% de la acción subyacente, pues es un 5% de subida o de bajada de nuestro activo. Y hablando también de, no sé si tiene algo que ver o si va a la par, las burbujas, ¿son inevitables, necesarias? ¿Qué son? Las burbujas son necesarias. Habrá gente que se eche las manos a la cabeza. Las burbujas son inevitables y necesarias. Nunca podemos decir esto es distinto, esto ya se ha repetido, porque la historia va evolucionando. Entonces hay economistas que cuando dices esta vez es distinto, no va a explotar, se ríen porque dicen no, la historia se repite, pero no es lo mismo el crack que podamos haber tenido ahora con la pandemia a la del 2008, porque esto fue un parón en seco, por ejemplo, de la economía por un virus que no nos dejó salir de casa, hizo que las fábricas se pararan, a la del 2008, que fue una acumulación de deuda, una mala praxis por parte de las aseguradoras. O sea, siempre es distinto. Las burbujas al final es cuando se inyecta mucho dinero en X sector, bolsa, derivados, en lo que sea, se infla sin tener un sustento material. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy la gran mayoría de la economía se sustenta en empresas tecnológicas, empresas que en realidad no tienen detrás unas naves, un inventario, un inmovilizado material. Entonces, ¿cómo puedes medir que en realidad Zoom, por ejemplo, es una burbuja si no hay un valor que lo respalde para decir que es una burbuja o que no lo es? Entonces, son inevitables y son necesarias, porque gracias a que explotan las burbujas, nos damos cuenta de qué falló y lo corregimos. Luego tendremos otra, pero esa ya la hemos corregido. Y David, por último, cuéntanos qué claves son necesarias para encontrar el momento de entrada y salida para maximizar nuestro beneficio. Al final, si estás al día a día de las noticias, puedes encontrar un muy buen momento de entrada y un buen momento de salida. Nunca vamos a dar en la tecla que es, obviamente, no tenemos una varita mágica, pues lo que te decía de las noticias que afectan X empresas. ¿Vale? Si tú ves venir que va a haber un plan de ayudas tipo PYME para la compra de automóviles, porque las compañías Volkswagen y demás no han vendido nada durante la pandemia, y dices, oye, pues es probable que se disparen las ventas de automóviles y estas acciones suban.
entro porque están bajitas. Se están vendiendo muchos automóviles, esto va genial, sube el plan de ayuda en 2 semanas. Pues a lo mejor debería vender, porque se van a dejar de vender vehículos. Entonces, si estás al día de las noticias, puedes encontrar cercano un momento de entrada y salida para maximizar al máximo dentro de tus conocimientos. Pues David Osman, autor del Guía Burros Bolsa, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todos tus conocimientos sobre bolsa, tanto conmigo como con todos los que vean este vídeo. Y nada, avisar que pueden adquirir tu libro tanto en Amazon como en las mejores librerías, como en www.guiaburros.es. Muchas gracias, David. Gracias a ti, un saludo. Un placer.